Primer tema de la mañana que tiene que ver con este nuevo protocolo para denuncias en violaciones domésticas o de género. Un protocolo que se ha conocido en las últimas horas, Maggie, que ha despertado también una suerte de rechazo por parte de los colectivos que defienden los derechos y la igualdad de género, ¿no? Exactamente. Rechazo y también la polémica, ¿no? Sobre algunos de sus puntos, y justamente se hizo público a raíz de una nota de La Diaria que la sacó este miércoles, y justamente el contenido de esta guía se publica allí en La Diaria. Este contenido es creado por el Ministerio del Interior y entregado a las comisarías, como bien decía Clau, para que tengan un protocolo de actuación frente a casos de violencia de género y violencia doméstica. Y ni bien se hizo público, las voces de las organizaciones civiles que trabajan por los derechos de las mujeres se hicieron sentir, y algunos de los puntos, fueron cuestionados, y justamente horas después hubo un cambio en algunos de estos ítems. Les voy a contar un poco de qué trata esta guía, cuál es el contenido un poco de la misma. El Estado Mayor Especialista en Género y Violencia Doméstica de la Dirección de Policía Nacional fue justamente quien se encargó de armarla, y el 14 de septiembre la publicó y la entregó a sus comisarías bajo el título Guía de Actuación para Seccionales Policiales en Casos de Violencia Doméstica y de Género. Algunos de los puntos que plantea, algunos de los puntos importantes que plantea, uno de ellos es que cada denuncia, cuando una mujer o un hombre va a efectuar la denuncia justamente a la comisaría, tiene que ser ingresada al sistema de gestión de seguridad pública. Y también, luego de ingresarse en este sistema de seguridad pública, tiene que revisarse justamente en este sistema de gestión si hay denuncia previa de esas dos mismas personas, ¿no? Supongamos que yo denuncio a Dani por violencia de género, se tiene que, lo que le dice, lo que invita justamente de alguna forma a el policía es que se fije en el sistema si hay otra denuncia por parte de esas dos personas. En el caso de haber alguna denuncia, lo que investigó La Diaria, justamente porque este ítem le llamaba la atención, era qué pasaba. ¿Se sumaba como una denuncia nueva? Era una ampliación de denuncia, Exacto, ¿no? era o una denuncia nueva o una ampliación. Lo que le dijeron por parte del Ministerio del Interior es que justamente es una ampliación. Y ahí se entiende que hay un problema, y los colectivos justamente feministas lo están cuestionando, es porque al momento de pasar raya y contar las cifras de violencia de género en nuestro país, dan menos, ¿no? Claro. Porque las ampliaciones no cuentan como una nueva denuncia, sino que cuentan como una ampliación de la que ya estaba, Este es uno digamos. de los elementos que está sobre la mesa y preocupa a los colectivos. Exactamente, y este elemento no se cambió, porque algunos que yo ya les voy a contar, que también fueron cuestionados por los colectivos, sí se modificaron horas después que se hizo público a través de la publicación de La Diaria, pero este no, y ha quedado de esta forma. Habría que preguntarle tal vez a la Policía Nacional o al departamento que se encarga de esto, por qué la motivación de hacerlo de esta forma, y si de alguna manera, al momento de tomar decisiones y crear políticas de Estado, esto no perjudica, porque los números no vendrían a ser, digamos, los reales. Bueno, en una primera instancia también el protocolo lo que le pedía o lo que le exigía al policía es al que le pidan al denunciante la presentación de pruebas. Pruebas, llámese videos, audios de WhatsApp, mensajes de texto violentos y demás que puedan ser una prueba. Pero horas después de que este documento tomó estado público, como les contaba, a través de la publicación de La Diaria, se emitió un nuevo protocolo que modifica este punto, y que lo que cambia es un poco la redacción, que se entendió desde parte del Ministerio del Interior que era un tanto errónea, y en vez de consultar al denunciante o la víctima, pedirle, perdón, al denunciante o la víctima si tiene pruebas, lo que pide es que le consulte, y si tiene pruebas, si tiene audios, si tiene mensajes, que se tome también para la denuncia. Pero en un primer momento daba la sensación de que se tomaba la denuncia sí y solo si la persona presentaba Como pruebas. un requisito condicional. Exacto, lo que también decían de parte del Ministerio del Interior a La Diaria es: las pruebas solamente se hacen en un proceso judicial. Esto es una denuncia, entonces prueba no sería la palabra tampoco. O sea, había un error de redacción que de alguna manera se modificó y ahora se cambió en este protocolo. Luego también se plantea que se debe asentar el domicilio del ofensor y los lugares a los que va, ¿no? A los que frecuenta esta persona. También indica que se consultará a la víctima si entiende que está en riesgo de vida, ¿no? Si la víctima entiende que está en riesgo de vida. Este punto también se cambió porque se entendía preguntarle a una persona que está en situación vulnerable, que está yendo a una comisaría a hacer esta denuncia, si está en riesgo de vida, era un tanto violento. Entonces lo que de alguna forma cambia la redacción y dice, junto a la persona que toma la denuncia hay que evaluar junto a la víctima si es que se entiende que está en riesgo de vida. Así que esto es también otro de los cambios que plantea horas después el Ministerio del Interior. También
se plantea que se debe informar al oficial de guardia que la denuncia pase a la órbita judicial, ¿no? Una vez efectuada la denuncia, que pase a la órbita judicial, es decir, que se pase a fiscalía, ¿no? Y que así empiece todo el proceso. En ese punto también hay alguna queja respecto a las demoras en enviar las denuncias a fiscalía, ¿no? Claro, sí, también. No tanto en la conformación del protocolo, sino en, bueno, se envía a fiscalía y cuánto tiempo demoramos en ese proceso para que justamente se empiece o se coloque una tobillera, o se empiece a investigar, o se ponga una orden de restricción y demás. Sabemos que a veces las personas viven cercanos, ¿no? O en el mismo barrio, o a veces incluso en la misma casa, y que esto puede ser una dificultad. Digamos también que faltan tobilleras, siguen faltando, y hoy un montón de policías, conversábamos en producción con Rafael, unos 1000 policías hoy están destinados al acompañamiento de víctimas de violencia porque sus presuntos agresores no tienen tobillera, ¿no? Totalmente. También este caso plantea qué hacer si una persona quiere retirar la denuncia, ¿no? Bueno, lo que dice el protocolo es que se debe elaborar un acta, evaluar la situación y coordinar con la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género. Y si hay policías involucrados también en esta denuncia, será trabajada la unidad especializada justamente de violencia de género. Tiene que, digamos, pasarse a la unidad y ahí en esa unidad evaluar si realmente la escena da para quitar esa denuncia, porque muchas veces bueno, puede igual estar la víctima en riesgo aunque decida quitar la denuncia. Eso es un poco el protocolo que les reiteramos. Se hizo público los primeros días de la semana a raíz de una publicación de la diaria. Horas después el Ministerio del Interior entiende que hay algunos problemas en su redacción, algunas cosas que cambiar y las modifica, y también ante el reclamo y la queja de algunos colectivos feministas. Y queja y reclamo que no viene ahora, que no es posterior a este protocolo, sino ya desde el mes de marzo de este año, que se viene reclamando, incluso en vida el propio Larrañaga, en intercambios que hubo, se le estaba planteando, por supuesto, la necesidad de más comisarías especializadas en cuestiones de género, ¿no? Y de violencia doméstica. Y hay que ver, habría que confirmarlo. De repente estamos ahí con Mariana Morelli Núñez, que es integrante de la cooperativa Mujer Ahora, y Marina, ¿qué dije? Marina. Disculpame, Marina, ¿cómo estás? Buen Capaz día. que Marina Mariana. Integrante de la cooperativa Mujer Ahora y de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Estábamos un poco... ¿Cómo estás? Bien, yo les estaba escuchando y estaba pensando qué es lo que la audiencia y la ciudadanía recibe, porque además es un tema técnico, es un tema complejo de abordar. Entonces, a ver, para aportar, estos cambios que se hicieron públicos son reales. Desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual venimos trabajando fuertemente a partir de marzo, con reuniones tanto el 8 de marzo con Larrañaga como el 1 de septiembre con Heber, poniendo en conocimiento de las autoridades lo que para nosotros es un deterioro inaceptable en el servicio policial, con prácticas arbitrarias que iban desde no recibir las denuncias hasta demoras inaceptables en dar cuenta al sistema de justicia cuando las recibían, decirle a las víctimas que debían trasladarse a las comisarías especializadas. Y nosotras no solicitábamos mayor cantidad de comisarías especializadas. Lo que solicitábamos era que las autoridades se comunicaran mediante una orden de servicio con todas las seccionales del país a efectos de informarle al funcionariado policial de que no tienen la más mínima posibilidad legítima de elegir entre aceptar o no aceptar una denuncia. Cuando tomamos conocimiento de esto, ya habíamos emitido un comunicado, un llamamiento público para la intervención del presidente de la República, dado que ustedes saben que hay una declaración nacional de emergencia en violencia basada en género, y el rol que cumple el Ministerio del Interior es un rol fundamental en el acceso a la justicia de las víctimas sobrevivientes. Y sabemos que a las autoridades les preocupa lo mismo que a la Red Uruguaya, que las víctimas no queden en una situación de aún mayor vulnerabilidad luego de ir a una seccional policial. Estos instrumentos demuestran un grado de improvisación que la temática no amerita, porque lo que está en juego es la vida de las mujeres, pero además yo quiero transmitir con toda claridad a la audiencia, esto no es un protocolo, esto no es una guía de actuación. La naturaleza jurídica de esta comunicación es simplemente una orden de servicio, que lamentablemente es contraria
al protocolo y a la guía de procedimiento policial que posee el Ministerio del Interior. Y eso es lo más grave. Hay un decreto, que es el decreto 317/2010, que reglamenta la ley de procedimiento policial para estas situaciones, que está vigente y que con mucha rigurosidad le dice a la policía qué es lo que hay que hacer. Este instrumento es una orden de servicio que lo desconoce, es muy rudimentario, se denota ahí que no hay un manejo técnico y profesional de la temática para explicarle a la audiencia. Cuando alguien concurre a una policía, la policía está obligada, entre otras cosas ante ello, a evaluar el riesgo de vida para poder dar noticia al sistema de justicia de esa valoración. ¿Cómo se hace esa valoración? Se hace en base a un conjunto de 17 indicadores que posee el artículo 11 del decreto 317 y para el cual la policía ha sido entrenada durante más de 10 años con 1.500 a 2.000 policías capacitados para poder hacerlo. Entonces, digamos que que se le pregunta a la víctima si está en riesgo de vida, es romper con la profesionalidad que la policía debe tener ante ello, al igual como todos los otros puntos que están, ¿verdad? El instrumento del 22 de septiembre merece las mismas críticas que el del 14 de septiembre. Ahora, y eso Marina, pero entonces la policía está instruida, pero no se aplica esa orden, esos 17 puntos. Cuando uno llega a la comisaría con una denuncia, no se contemplan esos aspectos. ¿Y cómo es entonces? ¿Qué es lo que se le tendría que reclamar a usted, por ejemplo, al presidente de la República? Son dos temas distintos. Lo que nosotros reclamamos es que se había instalado la práctica durante el año 2020 a marzo 2021, y lo habíamos sistematizado, de que las seccionales, las comisarías comunes, cuando venía una víctima le decían que tenían que ir a las comisarías especializadas. Eso es lo que nosotros reclamamos. Algunos discursos que disuaden a las víctimas de querer presentar denuncias, etcétera. Pero esto que salió ahora, esto no tiene nada que ver con el reclamo en la sociedad civil. Lo sacan de la galera, da cuenta de una fragmentación a la interna del Ministerio del Interior, porque quien saca esta comunicación es el Estado Mayor Policial, que parece encargarse de lo operativo y relegar a la Dirección Nacional de Políticas de Género que existe en el Ministerio del Interior, que es quien concentra la experticia, el conocimiento, la rigurosidad, porque es lo que antes era la antigua División de Políticas de Género. Es donde está la gente que sabe del tema. Y ahí hay un choque, un cortocircuito con esto que la gente le está diciendo guía de procedimiento y no lo es, que el ministerio ya es evidente que no lo puede solucionar, porque además es algo que se hizo público, pero que no sabemos cuáles son las otras órdenes anteriores que se dieron a la policía. Claro. Marina, es un poco difícil. Marina, yo te quería hacer una pregunta, o sea, analizando un poco lo que tú estás diciendo. ¿Esto no vendrá de alguna manera, lo que tú estás haciendo referencia de esta desprolijidad, a aquellas comisarías en las cuales capaz que no hay personal especializado? Porque quien va a hacer una denuncia, obviamente lo ideal sería que fuera a hacerla en una comisaría especializada donde va a hacer otro tipo de manejo y la contención. Yo pienso que capaz que esto va para aquellas seccionales en las cuales no es Pero una ya hay comisaría. otro protocolo en realidad. Bueno, pero capaz que no sé si es una forma de incentivarlo, motivarlo, o no derivar a la persona a hacer la denuncia a otro lado, porque a veces es la única opción que tiene, es lo más cercano que tiene y es ahí donde se tiene que resolver, ¿no? Es muy interesante la pregunta. El decreto 317, que es el decreto vigente y el que es increíble, pero que este instrumento desconoce totalmente, obliga a las comisarías especializadas, a las comisarías no especializadas, obliga a cualquier policía. Es lo que reglamenta la ley de procedimiento policial. Pero además yo quiero que la audiencia tome conciencia del riesgo de esto, ¿verdad? En territorio tenemos algo así como poco más de 56 comisarías especializadas y unos alrededor de 500 funcionarios policiales. Es absolutamente imposible
imposible que con esa cantidad de lugares y con esa cantidad de funcionarios se puedan realizar cerca de 40.000 procedimientos policiales anualmente. No es posible y además hay comisarías especializadas que están muy alejadas del territorio, ¿verdad? Y es importante cuando uno emite una orden de servicio como esta, que sea clara, pero sobre todo que no sea ilegítima. Las órdenes a la policía no pueden ser contrarias a lo que los decretos reglamentarios de las normas y las normas disponen para la actuación policial, porque la legitimidad de la actuación policial deriva de que ese policía ciña su actuación y delimite a lo que la ley le dice. Requerir prueba para aceptar e iniciar un procedimiento es de un nivel de retroceso, de incomprensión, no de la situación de violencia, de la incomprensión de cómo funciona eso el se sistema. corrigió, ¿no? Igual se corrigió eso. Eso se corrigió. Lo que pasa que yo creo que la audiencia lo que debe ser capaz es de dimensionar la gravedad. Hay cosas que no se pueden corregir jamás después de que una autoridad que se encarga de la seguridad pública lo escribe. Algo está pasando que amerita la intervención del jefe del Ejecutivo. Es muy difícil que una cuestión ilegítima sea ordenada a la policía y luego que se hace pública se emita algo que más o menos se le parece, ¿verdad? Y que además está en el decreto 317. Yo creo que la situación es grave. Quiero sí reconocer a la institución policial el trabajo que se ha hecho, porque el último estudio que hicimos en 2019 desde Mujer Ahora nos daba cuenta de que la cara visible del Estado para las mujeres víctimas es la policía. Pese a tener la opción de acudir directamente a los juzgados, el 93% en ese estudio nos daba que acudía directamente a la policía. Es una policía de cercanía, por lo tanto ese recurso se debe cuidar. Y se cuida justamente tratando de que nada de lo que ha pasado en las últimas horas vuelva a pasar en el futuro, ¿verdad? Bien. Marina, justamente todo lo que tiene que ver con género lleva un trabajo mancomunado o debería llevar un trabajo mancomunado entre las organizaciones civiles que trabajan con las mujeres, que son las víctimas, que son las protagonistas de estos problemas, hombres o mujeres, pero generalmente mujeres, y esos protocolos son sumamente cuidados para justamente que tengan buen resultado, que es salvar la vida de las mujeres. Esto justamente, como vos decís, viene a traer algo que no tiene nada que ver con un protocolo que ya estaba estipulado, analizado, trabajado y bueno, y que tenía que llevarse a la práctica. Hablás de una ruptura en el Ministerio del Interior y hablás de un problema grave. Están haciendo ustedes como colectivo una denuncia importante. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Piensan pedir una reunión con el Ministerio del Interior, intentar de alguna manera buscar una explicación a esta situación? Bueno, con el Ministerio del Interior tenemos la mejor intención de dialogar con todo el mundo, pero no se puede perder más tiempo. Nosotros tuvimos una reunión extensa de trabajo, muy productiva, el 8 de marzo con el ministro Larrañaga abordando todos los puntos, y luego tuvimos una el 1 de septiembre con el ministro Heber. Luego de eso se emitió el comunicado público porque ya se hacía evidente que era necesaria la intervención del presidente. Yo quiero decirle a la ciudadanía que la Red Uruguaya tiene más de 30 años. Trabaja en materia de violencia hacia las mujeres cuando el Estado negaba la existencia de violencia hacia las mujeres, cuando no había leyes, cuando no había servicios, cuando no había programas y cuando se nos acusaba de inventarla. La red pone la experticia siempre para el diálogo y para poder avanzar. Nosotras también hay otras organizaciones que tienen trayectoria y trabajo en esto, que se han acercado a la red muy preocupadas, no en las últimas horas, sino por esto que nosotros veníamos constatando y que ameritaron las reuniones, y se están evaluando caminos a seguir en lo nacional, porque nosotros hicimos un llamamiento público, estamos pidiendo una reunión directa para la intervención del presidente, porque no hubo una respuesta al llamamiento público, pero también integramos el Consejo Nacional Consultivo, hay muchos espacios en los que estamos y en todos estamos llevando el mismo posicionamiento porque creemos que a todos nos interesa lo mismo. Lo cierto es que en este país quienes gobiernan, y creo que en los últimos 35 años cualquiera sea el momento histórico en el cual nos paramos, los aportes de la sociedad civil a veces los toman como críticas hasta personales, ¿no? Claro. Creemos que este tema
no amerita ni enojos ni susceptibilidades, porque lo que está en juego es la vida de las mujeres. Hay un problema de seguridad pública y violencia basada en género, el problema está en el Ministerio del Interior y cada quien desde su rol tiene que poner de sí para poder solucionarlo, Claro. porque hay que conservar la excelencia del servicio policial y si no se alcanza eso, a menos evitar el deterioro de ese servicio. Eso es importantísimo. Marina, hablando de todo lo que hay que trabajar, ¿no? ¿Le preocupa a la red la cantidad de femicidios y casos de violencia basada en género de chicos muy jóvenes, ¿no? Sabemos de algunos casos ahora de 20 años, 18 años. ¿Cómo se debe trabajar a nivel curricular, ¿no? A nivel de la ANEP para la prevención de la violencia de género en todo sentido, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar ahí? ¿Hay propuestas? Sí, claro, la red hace muchos años que estuvo en el núcleo duro de la campaña de violencia en el noviazgo, porque lo que advertíamos de quienes estamos trabajando es que el sistema se había reciclado, ¿verdad? Y que algunos discursos que parecían de nuestros abuelos, abuelas, de nuestros papás, bueno, en los jóvenes, sobre todo en la etapa de adolescencia, eran los mismos pero reciclados, ¿no? Era a veces con las redes, a veces la clave para ingresar a tus cuentas como una prueba de afecto o de amor, algunos mecanismos de control. Parecía bastante bueno, eso se estudió en su momento. La campaña de violencia en el noviazgo pudo aunar a muchas instituciones, a muchas organizaciones, pero es algo que se debe continuar trabajando y en la currícula tiene que estar. El problema es que cada vez que hablamos de una currícula formal, porque el Estado debe involucrarse en este tema de construir algunas cuestiones que nos vienen dadas culturalmente, no lo podemos dejar solo en manos de la familia, sobre todo cuando afecta derechos fundamentales de nuestros gurises, de nuestras gurisas, de los jóvenes, de las jóvenes. Cada vez que hablamos de la currícula, ustedes saben que hay mucha resistencia. Hay grupos ultraconservadores que, bueno, se vienen negando a determinado abordaje, creen que la familia es la única que debe educar en determinados aspectos y eso le hace muy mal. Yo creo que igualmente hay un trabajo que es continuo, que tiene que ser permanente y que debe empezar a muy temprana edad, Exacto. ¿verdad? Nos Marina, merecemos una vida sin violencia. yo en ese sentido creo que va por ahí un poco la pregunta, ¿no? Porque estoy de acuerdo en que este comunicado tiene ciertas inconsistencias, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo, comparto eso contigo. Pero a veces yo veo ahora que centramos quizás mucho en este comunicado y por otro lado tenemos 30 años de trabajo de redes, como tú decías, una policía que se ha especializado, comisarías especiales en tal sentido, y sin embargo la violencia de género sigue siendo una epidemia. Entonces me preocupa que capaz que centrándonos en este comunicado inconsistente perdamos el foco en que a pesar de todos los recursos que hay y los años que hay de trabajo, no logramos reducir las cifras de violencia doméstica. Sí, seguramente no lo vamos a lograr hasta que no logremos tirar abajo el sistema que sostiene la violencia. Es un tema casi filosófico y de principios y valores para gran parte de la sociedad. Pero en lo técnico es importante decirle a la ciudadanía, en base a lo que tú preguntás, que la violencia basada en género es causada por múltiples factores. Uno si piensa que la respuesta a ese fenómeno de violencia va a venir solo de un lugar, como la policía, o va a venir solo desde un lugar, como la educación, la respuesta puede ser una, pero uno sabe que va a fracasar. Es un abordaje multidimensional que debe provenir de todos y cada uno de los lugares que razonablemente nos explican que la violencia hacia las mujeres sea una realidad. Por lo tanto, es una tarea de largo aliento. El tema cuando hablamos del Estado y cuando hablamos de la policía, del sistema de justicia, de la educación formal, del sistema de salud, es que uno no le pide al Estado que sensibilice, que apapache a las víctimas o que haga un cambio cultural respecto de sus valores. Uno le exige al Estado que el Estado haga lo que tiene que hacer, porque el Estado debe actuar de determinada manera, no porque la ciudadanía se lo exija, las organizaciones sociales se lo exijan, etcétera, sino porque tiene la obligación asumida en instrumentos
internacionales y en instrumentos de fuente nacional de actuar de determinada manera. Y tiene el deber de debida diligencia. Y eso lo tenemos que cuidar porque hace el sistema democrático. En ese sentido, Marina, y ya para ir cerrando la conversación, porque sé que tenés otras obligaciones con otros medios. Al principio de esta charla dijiste que las comisarías especializadas están aisladas de los puntos de referencia o más referenciales y que a veces la víctima debería trasladarse hacia zonas muy lejanas para poder hacerlas. ¿No habría entonces que modificarlas geográficamente, además de que quizá no sean suficientes? Es decir, llevarlas a otras zonas donde se percibe que el delito es más marcado. Quizá me expresé mal y pido disculpas o se me entendió mal. No dije que están aisladas, dije que son alrededor de 56 a 60 en el territorio nacional, no tienen la distribución geográfica de las seccionales policiales, por lo tanto en algunos de los departamentos nos encontramos que las víctimas tienen que trasladarse hasta 30 kilómetros para llegar a una unidad especializada. Pero lo cierto es que las víctimas pueden recurrir a cualquier seccional policial y es absolutamente ilegal y arbitrario que se las obligue a tramitar su pedido de ayuda en una comisaría especializada. Y eso el Ministerio del Interior lo sabe y debe actuar de esa manera, y si no, la sociedad civil así lo va a reclamar. Esperamos que sea a la interna y con la intervención del presidente de la República. Y si no, la sociedad civil sabe que puede recurrir a denuncias internacionales porque hay lo que no puede hacer el Estado es obstaculizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas. Claro. Creemos que estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? El problema no es que la mujer viva en el interior profundo, el problema es que tiene que sentirse segura y tiene que haber en cada comisaría del país policía preparada justamente para tomar estas denuncias y para acompañar a la mujer a efectuar las denuncias. No qué tanto vive o qué tan lejos vive la mujer, eso no debería ser un impedimento. Claro, y también la cantidad de policías que se necesitan, ¿no? Porque vos hablabas de que las denuncias sobrepasan lo que un personal puede absorber, ¿no? Y decíamos hoy que hay muchos que hoy están destinados al acompañamiento de víctimas por la falta de tobilleras. En algún momento el gobierno había anunciado que iban a aumentar la cantidad de tobilleras. No sé, finalmente, la propia Argimón lo dijo en su momento, ¿no? Aumentaron, y por eso parte de las reuniones y de los planteos que también se hicieron al exministro y al ministro actual es, nosotros teníamos en 2020 800 dispositivos y 140 funcionarios y funcionarias trabajando en el DIMOE, la Dirección Nacional de Monitoreo. Se dijo que a fines de 2021 iba a haber cerca de 2.000 dispositivos en funcionamiento. Queríamos saber, y nunca nos llegó esa información, si el personal que trabaja en la DIMOE iba a aumentar proporcionalmente al aumento de los dispositivos, porque las tobilleras, el aparato por sí solo, no salva la vida de las mujeres. Claro. Lo que salva a la vida de las mujeres es el funcionario y la funcionaria que está haciendo un trabajo técnico continuo, y se necesita personal adecuado proporcionalmente a la cantidad de aparatos que están en funcionamiento. Esa respuesta no la recibimos. No recibimos la respuesta del plan operativo anual y quinquenal. Nosotras desde la sociedad civil, cuando las autoridades rinden cuenta de lo actuado, no imaginamos que está bien o que está mal. Tomamos los planes operativos que presentan y ellos dicen tal objetivo en tal plazo con tales recursos materiales y humanos. Y nosotros decimos, bueno, ¿se cumplió ese objetivo? ¿No se cumplió? Y eso nos permite evaluar. ¿La política pública avanzó, retrocedió, está estancada? Pedimos el plan operativo anual 2020, no nos lo dieron. Pedimos el plan operativo anual 2021, tampoco nos lo dieron. Pedimos el plan operativo quinquenal, no nos lo dieron. No sabemos si en realidad esos planes existen. Y la verdad, eso fue un compromiso asumido el 8 de marzo, fue un planteo que reiteramos el 1 de septiembre y a la fecha no hay ninguna comunicación que dé cuenta de los planes operativos, Mariana, ¿verdad? Marina, y dale con Mariana. Marina, y el feedback con la vicepresidenta de la República, ahora presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, ¿no es fluido? Fue una de las preocupaciones y que destacó ella como misión de este gobierno, ¿no? En lo que le compete.
A ver, yo no tengo el placer de conocerla, pero vivimos en un país democrático, con organizaciones que tienen décadas. Somos un país muy chiquito, todos nos conocemos. Cuando estamos abiertos al diálogo, hay espacios de encuentro. No me voy a pronunciar sobre ella en particular como sobre nadie. Lo que quiero decir es que desde que sacamos el pedido de llamamiento público a la intervención del presidente, la red uruguaya no recibió ninguna comunicación institucional, ¿verdad? Y eso creo que es lo importante, porque yo entiendo la simpatía o antipatía que el tema genera en algunas autoridades, que eso es evidente con algunos discursos públicos, pero no es un tema para resolver entre antipatías, ni amistades, es un tema serio. Y hay que usar los espacios que existen en el país, como el Consejo Nacional Consultivo, que nuclea sociedad civil y representantes del Estado, para resolverlo. Y de verdad, yo creo que si este tema no fuera con las mujeres y se tratara de un tema de seguridad pública y propiedad privada, seguridad pública y abigeato, el país estaría patas para arriba, absolutamente indignado. Parece que este tema, más allá de lo discursivo, algo naturalizado tenemos para no ponernos tan nerviosos. Pero esperamos que podamos en las próximas horas, porque es un tema urgente, poder resolver, porque a nosotras, como a la institucionalidad, yo creo que le interesa tener una policía prestando un buen servicio en todos los aspectos y también en este, ¿verdad? Marina Morelli, muchas gracias por tu tiempo esta mañana para A el programa. ustedes. Gracias. Integrante de la Muchas Red Uruguaya contra la violencia de género. Digo, yo igual, o sea, porque se habló tanto, no se exigen pruebas, no se van a exigir pruebas. No, pruebas no. Por lo que tú dijiste, ni la derivación tampoco a una comisaría especializada, eso quedó descartado. No, eso nunca estuvo en el protocolo. Pasaban en este último instrumento que se publicó. Eso nunca estuvo en el protocolo, en este perfecto. Instrumento, protocolo, Bien. como Lo que se llame. Nunca estuvo. Bien. Lo que sí pasaba en la práctica, que en comisaría se derivaba a la mujer a las comisarías especializadas. El tema de la pedida o la exigencia de pruebas, eso queda sin efecto, se cambia la redacción. Supuestamente en realidad nunca fue la intención, sino que se cambia la redacción. Sí, bien. Pero en realidad lo que destaca Marina y otras organizaciones es cómo puede ser que si habiendo un protocolo trabajado con personas especializadas en género, porque no todo el mundo puede hablar de cuestiones de género, nosotros no tenemos la capacidad de pensar pero lo los que mecanismos. pero lo que tiene que ver con la receptividad en una comisaría de capacitar al funcionario policial para que sea empático y reciba una denuncia no requiere gran capacitación. Bueno, pero no es empatía solamente, Dani. Acá es un tema de seguridad pública. Totalmente, pero no es empatía de qué hago con la mujer que viene a denunciar. No necesitas un practitioner ni un posgrado para recepcionar de manera adecuada y capacitar a la policía. No, mirá que a veces sí es necesario porque en su momento, claro, no digo ahora. Y es el ahora... primer lugar donde va la persona. Hay profesionales, tanto psicólogos, asistentes sociales y otras profesiones especializadas en género. Totalmente, pero yo te digo para abrir la cancha, porque si vamos solamente a comisarías especializadas... Lo que yo te estoy contando es que lo que plantean ellas es cómo puede surgir digamos, nuevo instrumento si ya hay un protocolo trabajado con profesionales especializados en género. ¿Cómo existe este protocolo que viene de alguna manera a ir contra lo que ya está escrito? Lo que ya está? El problema es que el que ya está no se hace cumplir bien. Claro. Y yo me planteo y me queda la duda, ¿hay realmente una política de Estado en este país que atienda la violencia basada en género? Yo creo que esto extrapola lo que es este año y medio de gobierno. Evidentemente, lo que yo decía, llevamos 30 años de trabajo y seguimos siempre hablando de lo mismo, o sea... me preocupa centrarnos en este protocolo inconsistente que viene a tapar lo que ya está hecho. Sí, es inconsistente, pero seguimos hace 30 años hablando de lo mismo y no se resuelve. Pero es también una señal de las cosas que suceden. Totalmente. Que por algo surge ese protocolo chicos, que va en contra de lo que ya está. La capacitación, que en su momento, porque se profesionalizó al funcionario policial para atender debidamente una denuncia, que hay que tener cierta sensibilidad, consideración y mucho cuidado en cómo se pregunta y qué es lo que se le dice. En el pasado reciente, las quejas eran por eso, porque uno iba a la comisaría a denunciar y se encontraban con que le cuestionaban lo que venía a denunciar. Pero eso sigue pasando hoy en día. Por eso, pasado reciente, que de algún modo esta capacitación quiso venir a corregir, que evidentemente no se corrigió todavía del todo, porque a esto se le suma de que faltan recursos y faltan insumos. Entonces, ¿todo eso qué hace? Que la mujer, en este caso, o el hombre, porque también puede ser el hombre, no se anime, decimos, yo no voy nada, me quedo, me la banco y... Pero aparte,
¿cuántas denuncias de violencia de género hay? O sea, creo que debe ser un gran porcentaje de lo que recepciona una comisaría. Si no están preparados para eso, ¿para qué van a estar preparados, no? Por algo se declaró una emergencia nacional. Se tiene que seguir trabajando y, como dice ella, no es solo en el ámbito de la cotidiana, es mucho más allá. Tenemos una sociedad muy machista y se tiene que cambiar de forma filosófica también, Acá ¿no? hay un tema cultural, que por algo esto sucede. Después es cómo el aparato estatal, sí que tiene años, por supuesto que tiene años. Eso es un problema social y que todos tenemos que interpelarnos en la interna y en nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos y cómo aportamos a esa violencia también? Que sucede, por supuesto. Pero después es, bueno, cómo el aparato estatal de este gobierno, del anterior, del otro y del otro, ¿qué es lo que hacen para justamente intentar ahí transformar esta realidad? Es donde el sistema educativo tiene que transformar esta realidad, porque también. es un tema Todo el cultural. sistema, Y cuando educativo, cuando policial. Jimena le preguntaba respecto a ahora los casos en jóvenes que son alarmantes, el primero que conocimos hace pocos meses fue un joven de 16 años. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿No? Entonces, desde la educación hay que modificar las estructuras y que sea un tema colectivo, que se hable en las familias, que el joven sienta que hay espacios donde denunciar lo que le está sucediendo. Pero ¿sabes qué, Clau? Todo tiene que ver con todo. Te cuento por qué. Si yo soy hija de una pareja que ahí hay violencia en mi casa y yo estoy acostumbrada a ver cómo mis padres entre ambos se cascan, se dan. Yo voy a la escuela y por más que en la escuela me lleve una campaña de violencia en el noviazgo y demás, yo voy a ser seguramente sea una persona violenta. Claro. O seguramente tenga actitudes violentas, claro, o violentada y que ejerza violencia o no, pero por lo menos que tenga la violencia como manera de comunicarme. Pero el sistema debe poder detectar eso que le pasa al joven que tiene una familia violenta. Si esa pareja que es violenta, o esa mujer, ese hombre, denunciaron en esa comisaría no la asistieron, en esa comisaría no supieron resolver ese problema o acompañar esa denuncia, esa violencia vuelve a mi casa y yo como niño lo sigo viendo una y otra vez. Y por más que me den curso de violencia en el noviazgo, eso va a pasar. Entonces, obviamente que educación sí, pero también es un problema social estructural de todas las ramificaciones estatales, de este gobierno, del anterior, del otro, de todos. Y la sociedad entera que tenemos que hacer algo. Bueno, en realidad no es el único tema en el que estamos en rojo, ¿no? Totalmente. Lamentablemente, siempre volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el rol del Estado y las instituciones para amparar los derechos humanos?